el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy vamos a hablar de cuántas generaciones hay en la Biblia. Y la respuesta es sencilla. Hay dos generaciones, que son la ley y la gracia. Una generación compuesta por muchas generaciones en el espacio del tiempo, pero es una sola generación. Y volvemos a la pregunta del por qué no ha regresado Jesucristo el Señor por segunda vez. Y hemos analizado de que Jesús no ha regresado porque antes de que Jesús venga por segunda vez, tienen que suceder una serie de acontecimientos. Y por eso el apóstol Pablo dice, no podemos dejarnos engañar en cuanto a las enseñanzas fuera de contexto que enseñan iglesias en el día de hoy, cuando dicen de que el Señor Jesucristo está ya a las puertas. Cuando el apóstol Pablo dice de que primero tienen que suceder los acontecimientos, hasta que no se cumplan, el Señor no vendrá. Los acontecimientos marcan una señal de una señal compuesta, siendo una sola señal, pero en el transcurso del tiempo se va cumpliendo la señal. Y la señal comenzó desde la destrucción del templo de Jerusalén, y han surgido de ahí en adelante acontecimientos de la señal por ser una señal compuesta. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 34, dice, o dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estas son las palabras del Señor Jesucristo diciéndoles a sus apóstoles de los acontecimientos que tendrían que suceder en la señal. Dentro de esos acontecimientos, Jesús dijo de que habrán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que se levantarán en contra del reino, que habrán pestes, guerras y rumores de guerras. Además, Jesús les dice de que estas cosas no pasarán de esta generación sin que acontezca, siendo un punto de viraje muy importante. Cuando analizamos desde el momento en que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, haciendo referencia a una generación, como el mismo Jesús dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Los cristianos, desde los apóstoles hasta nuestra generación, se proclaman esa generación. Y no es así. Los apóstoles creían ser esa generación que verían todos los acontecimientos de la señal, siendo un error en la interpretación. Así como los cristianos del hoy piensan de que la venida del Señor Jesucristo sucederá en su generación actual, por la razón en que Jesús dijo de que una generación vería todos los acontecimientos. Pero vamos a analizar la expresión de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 24, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entendemos de que la generación de los apóstoles no vio todos los acontecimientos de la señal. Nosotros tampoco, pero Jesús dijo en Mateo de que existe una generación, la cual el Señor Jesucristo se refiere. Pero, ¿qué es generación? Llamamos generación a todas aquellas personas que han nacido en un mismo periodo de tiempo. Y la Biblia nos lo muestra en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 6, diciendo, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. José y sus hermanos fueron contemporáneos en el espacio del tiempo, que vivieron teniendo en común sus padres y lugar de nacimiento. Por esto, una generación es un grupo de personas que nacieron en un mismo periodo de tiempo. Mateo capítulo 11, versículo 16 dice, o Jesús dijo, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos
que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Jesús encierra en la palabra generación al grupo de personas israelitas que estuvieron cuando Jesús apareció, los cuales no le creyeron, vieron ese acontecimiento de su venida en la señal y no lo reconocieron. Cuando Jesucristo apareció, así entendemos desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, la señal va a estar compuesta por muchas generaciones. Y veamos lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Dice, generación pasa y viene otra, pero la tierra ha sido testiga de todas las generaciones de la tierra. Jesucristo dijo, esta generación, y entendimos de que una generación son personas que nacieron en el mismo espacio de tiempo. En el transcurso de la vida humana han existido y existirán muchas generaciones, si tomamos como referencia los días de nuestra edad, el cual lo menciona el Salmo 90, versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Así podemos decir de que entre 70 y 80 años es una generación según la Biblia. ¿Cuántas generaciones aproximadamente después de Adán, el cual vivió 930 años, y Matusalén, quien vivió 969 años, hubieron? Según el Salmo 90, versículo 10, serían 8. Pero resulta en que estos personajes existieron en un mismo espacio de periodo de tiempo. Y sería para estos una generación, tomando de referentes a Adán y Matusalén. Casi 1000 años vivieron estos hombres, los cuales vieron otras generaciones, como en el caso de Adán, vio 8 generaciones. ¿Y a quiénes vio? A Caín y Abel, a Set, a Enos, Cainán o Kenán, Mahalalel, Jaré, Enó, Matusalén. Serían 8 generaciones sin contar los hijos de estos. Y si después de estos aplicamos la norma de los 70 o 80 años, a excepción de Noé, que vivió 950 años, cuando nació este Noé fue en el año 1056. Ya había muerto Adán. Pero ¿cuántas generaciones vería Noé? Y la Biblia nos lo muestra. En Génesis capítulo 11, dice que Noé engendró a Sem, Arfasá, Sem engendró a Arfasá, Arfasá engendró a Salá, Salá a Eber, Eber a Pelé, Reú a Serú, Serú engendró a Nacor, Nacor engendró a Taré y Taré engendró a Abraham. Y Noé vio 10 generaciones. Pero si aplicásemos la norma de los 70 o los 80 años del Salmo 90, versículo 10, a partir del año 1000 en adelante, hasta los 7 tiempos, 7000 años, haríamos la siguiente operación. 6000 años restantes, dividido en 80 años, su resultado es 75 generaciones. Y si multiplicamos 75 generaciones por 80 años, da como resultado 6000 años. Esto sería a partir del año 1000 en adelante, porque antes del año 1000, Adán, siendo el primer hombre de su generación, vivió casi el milenio. Es decir, la primera generación humana que vio 8 generaciones en su generación. Ahora, 6000 años restantes dividido por 70 años, tomando como referencia lo que nos menciona el Salmo 90, versículo 10. Ya hicimos la de los 80 años, pero ahora hagámoslo con la edad de 70 años como una generación. Entonces, 6000 años dividido en 70 años da como resultado 85 generaciones. Si multiplicamos 85 generaciones por 70 años, el resultado daría 5950
años. Pero como hoy vemos a personas que viven hasta casi 100 años, tomemos como referencia la edad o la generación de 80 años. Hasta que se cumplan los 7 tiempos, 7,000 años, habrán 76 generaciones como aproximado contando la de Adán, es decir, 75 más 1 igual 76. Pero si contásemos las que cada generación vio, como en el caso de Adán y Noé, y sus descendientes, pueden llegar a ser muchas. Así, mis amados en el Señor, es muy bonito conocer estos temas acerca de la palabra de Dios. Esto me apasiona y esto me llena, y espero que este mensaje llegue a muchos de ustedes. Quienes tengan la oportunidad de oír este video, por favor, compártanlo para que otras personas que aún no han adquirido este conocimiento puedan obtenerlo y se puedan edificar en la palabra de Dios. Recuerda suscribirte en mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.